Bien, hermanos, una vez más estamos en este lugar agradeciendo al Señor, como han dicho en más de una ocasión aquí, orando por la vida. Estamos vivos. El hecho de disfrutar de la vida es un motivo más que suficiente para alabar el nombre del Señor. Nos ha dado salud, nos ha dado fe para estar aquí. Entonces estamos con el propósito, además de adorarle, también de estudiar, de conocer este tema que nosotros creemos necesidad. No vamos a decir que es de vital importancia, de una gran trascendencia, pero sí de necesidad conocerlo por las corrientes de ideas que hay en el mundo sobre este asunto. Vamos a ver si los alumnos pueden recordar, porque nosotros dijimos que íbamos a tratar de demostrar que las teorías del judaísmo mesiánico sobre la traducción del Nuevo Testamento griego no son ciertas. Íbamos a tratar de demostrar eso, que no son ciertas, que son falsas, e íbamos a usar 5 evidencias para demostrar esto. Ya hemos estudiado 4 de ellas, hoy vamos a comenzar la 5ª. Vamos a ver si alguno recuerda cuál fue la primera evidencia que estudiamos. La evidencia lógica. Después, ¿estás seguro? Sí. No, la económica fue la última. La documental. La evidencia documental, cuando estudiamos la variedad de los documentos, tanto el tiempo como el número, etc. La otra fue la histórica Y la arqueológica. y la evidencia arqueológica. Hoy vamos a estudiar la evidencia que tiene que ver con Dios, que es la 5ª, la última. Pensé darlo todo en una sola clase, pero vamos a tener que usar 2 domingos para dar esta evidencia. Pues vamos a comenzar con ella. La evidencia que tiene que ver con Dios. Hacemos esta pregunta. ¿Toda la Biblia está inspirada por Dios? Sí. Amén. ¿Cierto? Sí, pero solo los autores originales estuvieron inspirados. ¿Qué queremos decir con esto? Que los copistas y los autores no estaban inspirados. ¿Quiénes son los autores originales? Moisés, Pablo, Josué, los evangelistas, Josué, los que escribieron los evangelios. Esos fueron los únicos, los de puño y letra, los primeros, los únicos inspirados. Los copistas, los traductores y los editores no estuvieron ni están inspirados por Dios, porque todavía la Biblia se está traduciendo, se está editando en diferentes versiones por las sociedades bíblicas. Ninguna de esas personas, aquellos que copiaron hasta hoy las sociedades bíblicas, ninguna de esas personas está inspirado por Dios. Solo estuvieron inspirados los autores originales. Sin embargo, debido a ciertos hechos de la historia, podemos creer que Dios intervino de alguna manera en la conservación y la transmisión de su palabra. Hay ciertos hechos que nosotros vamos a estudiar aquí para demostrar que Dios, nosotros no podemos eso acuñarlo como si fuera dicho en la Biblia. Pero los hechos de la historia y los manuscritos griegos, estamos hablando de los Nuevos Testamentos, que tenemos, nos hacen suponer de manera muy creíble, con una fe muy cierta, de que Dios tuvo que intervenir en los acontecimientos para preservar su palabra del error. Y vamos a comenzar con este texto de Romanos 3, 1 y 2 que dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? De mucho, en todos los aspectos. Primero, ciertamente, porque les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Qué queremos decir con esto de que les ha sido confiada la palabra de Dios? Bueno, 2 cosas hay en esto. Primero, que fueron hebreos los que recibieron la revelación. Desde Moisés y todos los profetas, el texto, porque aquí la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, el texto del Antiguo Testamento fue recibido por hebreos, no por ajenos. En ese aspecto les fue confiada, a ellos les fue entregada. Ahora, en el segundo aspecto es
que les fue confiada también la conservación y la transmisión de esos textos. Vamos a poner un simple ejemplo. Se supone que Moisés escribió el Pentateuco, lo que se conoce entre los judíos como la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, aproximadamente entre el año 1230 o 1250 a.C. 1250 a.C. Las copias más antiguas que existen de la Torá son del siglo II antes de Cristo, los manuscritos del Corán. Saquen esta cuenta rápido. Si Moisés escribió en 1230 y las copias más antiguas que existen son del siglo II antes de Cristo, ¿cuántos años intermedios hay entre que Moisés escribió y la copia más antigua que existe? 1000 años. ¿Cuántas copias se hicieron en esos 1000 años? ¿Cuántas veces los escribas copiaron lo que Moisés escribió? Lo que Moisés escribió no existe. Lo original no existe, son copias. Y las más antiguas son del siglo II. Quiere decir que hay 1000 años de copias, y copias, y copias, y hasta llegar a la copia de Corán, que es la que tenemos. Ahora bien, el pueblo de Israel, el pueblo depositario, a quien fue confiada la palabra de Dios, ¿fue fiel? ¿Fue un pueblo fiel? No. ¿Fue un pueblo consagrado? ¿Fue un pueblo temeroso de Dios? No. En su historia, que está en la misma Biblia, desde que salieron de Egipto y hicieron el becerro de oro, hasta que fueron deportados, uno ve a un pueblo infiel, a un pueblo que no se comportó bien. Pueblo rebelde. Israel fue acusado por los profetas, fue acusado por Cristo, por los apóstoles, de infidelidades sin número. Ni una vez fue acusado de haber falseado la palabra de Dios. No. Sobre la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Hagan como yo dice. Ahora, ellos crearon falsedades y mentiras que hoy están representadas en el Talmud. Y eso existe desde el tiempo de Cristo y antes del tiempo de Cristo, la llamada tradición oral. Cristo los acusó de mentir con la tradición oral y de violar los mandamientos, pero no los acusó de falsear los mandamientos. Ellos fueron muy celosos, muy cuidadosos, y no vamos a hablar de eso porque esto es un tema largo, que alguien conoce bien de la introducción bíblica, de los cuidados que tenían a la hora de escribir y de preparar los manuscritos. Fueron muy celosos en eso. Ahora nosotros preguntamos, ¿fue que ellos sintieron temor de Dios? ¿Fue que ellos quisieron ser fieles en eso también? Ven. No, parece que no. No podemos darle el crédito al pueblo de Israel porque no lo tienen. Fue que Dios intervino de alguna manera para que su palabra permaneciera sin error. Es la intervención de Dios aún en medio de la fidelidad de su pueblo. Le pongo este ejemplo porque con el Nuevo Testamento ocurre algo hasta peor. Porque el Nuevo Testamento no le fue confiado a los judíos. El Nuevo Testamento le fue confiado a la iglesia. O sea, esa transmisión y conservación de los manuscritos del Nuevo Testamento fue a la iglesia. Pero, ¿qué iglesia? Si Israel fue infiel, la iglesia fue 10 veces más infiel. Y se les dio más que aún que al pueblo de Israel. Pues igual pasa. Vamos a tratar el tema de que de igual manera en que Israel fue infiel, la iglesia fue infiel. Pero Dios intervino de alguna manera en la iglesia para que los textos griegos también se mantuvieran puros como el texto del Antiguo Testamento. Ese va a ser el tema principal que vamos a considerar, y no solamente que lo vamos a decir, que con la ayuda del Señor lo vamos a demostrar. Y ustedes podrán quedar convencidos de que tuvo que haber sido así. Nuevamente nos hace falta repetir parte del argumento que expone el señor Dan de Abraham en la introducción de su libro El Código Real. Recuerden, hemos partido, aunque esto lo creen muchísimos judíos mesiánicos, hemos partido de la teoría que expone Dan de Abraham en su libro El Código Real. Miren lo que él dice, escuchen.
Con tanto poder disponible, los líderes cristianos del Santo Imperio se aseguraron que los escritos apostólicos que tenían en sus manos respondieran a sus intereses doctrinales, más que a la realidad textual de donde provenían. Miren lo que él expone. Los líderes cristianos del Santo Imperio. Ya él concibe a la Iglesia Imperial, que ustedes saben comenzó con Constantino el Grande en el año 325. La iglesia se convierte en una iglesia prohijada, cuidada, protegida por el Imperio Romano. Bueno, él dice que los líderes de la iglesia de esa época, ¿qué hicieron con el texto griego? Bueno, dijeron, esto tiene que responder a nuestros intereses doctrinales. No importa lo que diga el original. Nosotros tenemos que cambiar estas cosas aquí, poner las palabras que convienen, quitar las que no nos convienen, para que el texto griego responda a nuestros intereses doctrinales. ¿Es lo que está diciendo él ahí? Es lo que está diciendo, ¿no? Sí. Por eso quise resaltar esas palabras en rojo. Que respondieran a sus intereses doctrinales. Y corrompieron así el texto griego. Y en vez de preguntarse qué dice realmente el texto original, se preguntaban cómo podemos hacer que esto afirme nuestra posición. El resultado fue la corrupción textual del Nuevo Testamento. Es lo mismo. Esto tiene que afirmar nuestra posición doctrinal, no nos importa de dónde venga, hay que poner aquí las cosas que nosotros queremos que aparezcan. Esa es la idea de la Omega Abraham. Sí. Y es la idea de muchísima gente que cree eso de la Omega Abraham. Y desconfían absolutamente del Nuevo Testamento. Ahora bien, nuestro argumento está dividido en dos partes. Si lo que dice el señor Dan Ben Abraham fuera cierto, entonces, miren este argumento. Primero, debieran aparecer en los manuscritos griegos del Nuevo Testamento que tenemos actualmente textos que respondan de manera positiva a los intereses doctrinales de la Iglesia Imperial y de la Iglesia Católica. ¿Entienden ese argumento? O sea, si lo que dice Ben Abraham es cierto, lo que tiene que aparecer en el texto griego son cosas que respondan a los intereses doctrinales de la Iglesia Imperial primero y después de la Iglesia Católica. Y el segundo argumento es, no debieran aparecer en esos manuscritos textos que perjudiquen los intereses doctrinales de la Iglesia Imperial y de la Iglesia Católica. ¿Entienden los dos argumentos? Sí. Eso hace falta entenderlo porque es la base de lo que vamos a exponer, la evidencia que vamos a exponer. No pueden aparecer en los textos griegos cosas que perjudiquen el interés doctrinal de la Iglesia Católica. Y los que aparecen tienen que apoyar esos intereses doctrinales. Si lo que dice la Omega Abraham es cierto. Ahora vamos a considerar 4 temas doctrinales de sumo interés para la Iglesia Imperial y para la Iglesia Católica. Hoy vamos a estudiar 2 y el próximo domingo que estudiamos, pero vamos a estudiar los otros 2. Miren a ver, que vayan pensando ya a ver si ustedes mismos pueden decir. ¿Estos son temas que aparecen en el Nuevo Testamento? ¿Hay textos en el Nuevo Testamento que condenan estos temas doctrinales de la Iglesia Imperial? La primera es la teoría del reemplazo, y después vamos a explicar en qué consiste. La segunda es el culto a los santos, la canonización, las reliquias, el santoral y las imágenes de los santos. Son temas fundamentales, temas doctrinales básicos, y vamos a demostrar por qué son básicos de la Iglesia Imperial, no solamente de la Iglesia Católica de estos tiempos. Vamos a demostrar que esto viene desde los primeros siglos. Estas creencias son temas doctrinales básicos de la Iglesia Imperial y de la Iglesia Católica. ¿Dicen los textos griegos algo sobre esto? ¿Dicen algo en contra de esto? Sí. El tercer tema es la comunión con las almas inmortales de los muertos. Es otro tema básico de la Iglesia Católica, y el más importante de todos es el culto a la Virgen María. Son temas doctrinales básicos de la Iglesia Católica. Si la teoría del señor Dan Ben Abraham es cierta, los textos griegos del Nuevo Testamento, cuando menos los de la Edad Media, deben apoyar, y no deben contradecir estos 4 temas doctrinales de la Iglesia Católica. Si no aparecen estas bases doctrinales fundamentales del catolicismo, aunque sea en los textos griegos medievales, o peor aún, si tales textos griegos contradicen estas bases doctrinales, ¿qué ocurrió entonces?
¿Cómo explicaría Dan Ben Abraham su teoría? ¿Eh? ¿Cómo explicaría esta teoría suya? ¿Eh? ¿Cómo demostrarlo? Ahora bien, ¿tenemos los cristianos alguna manera de explicar por qué? ¿Los cristianos evangélicos? ¿Tenemos alguna manera de explicar por qué? Los cristianos evangélicos sí hemos tenido siempre una explicación al por qué en el Nuevo Testamento no aparece nada sobre las falsas doctrinas de la Iglesia Católica. Y es esta: la intervención de Dios para preservar su palabra del error. Amén. De la baraúnda de tanta confusión y de tanto pecado y tanta desviación de Dios, los textos se mantuvieron sin que nada de eso se les fuera. ¿A qué se debió eso? Si ellos lo tenían en sus manos, si ellos eran los que los copiaban en los monasterios, en los conventos, si ellos eran los que hacían los manuscritos, ¿por qué no pusieron estas cosas? Es que eran buenos. Vamos allá. La primera, la teoría del reemplazo. ¿Qué cosa es la teoría del reemplazo? La Wikipedia dice: en teología, la teoría del reemplazo, también llamada teología de la suplantación o teoría de la sustitución, implica una interpretación del Nuevo Testamento cuyo argumento es que la actual relación de Dios con los cristianos reemplaza la relación que anteriormente tenía con los judíos. Esto es una teoría que comenzó en los primeros siglos. Israel fue desechado y Dios establece un nuevo pacto, una nueva relación con la iglesia. La iglesia es el Israel moderno. Eso se llama la teología o la teoría del reemplazo, de la sustitución. Ahora, miren qué antigua es esta creencia. Vamos a ver las opiniones, los llamados padres de la iglesia. No es de la iglesia católica, de los primeros padres de la iglesia cuando no existía ni la iglesia imperial ni la iglesia católica. Miren lo que cree Justino Mártir. Vivió entre el año 100 y el 165, o sea, vivió entre los finales del siglo I y el siglo II. Justino Mártir dice así: porque el verdadero Israel espiritual somos nosotros quienes hemos sido guiados a Dios a través de este Cristo crucificado. Miren cuán antigua es la teoría. Hipólito, obispo de Roma, entre los años 170 al 236, siglo II y III, digo: los judíos han sido oscurecidos con una oscuridad total y definitiva. ¿Recuerdan de Orígenes? Sí. Ya hemos hablado aquí de Orígenes otra vez, ¿verdad? Fue el teólogo alejandrino, que fue llevado y traído por las disputas entre los obispos. Miren lo que escribió este teólogo, Orígenes: los judíos nunca serán devueltos a su antigua condición. La sangre de Jesús caerá no solo sobre los judíos de aquel tiempo, sino sobre sus generaciones hasta el fin de los tiempos. Todas sus generaciones nunca van a ser renovadas. Es la idea de Origen. Ahora, ustedes saben que el concilio de Nicea se reunió para debatir la divinidad de Cristo, pero ahí también se debatieron algunas otras cosas. Varios temas se trataron en el concilio de Nicea. Uno de ellos fue la Pascua judía. A los obispos reunidos en el concilio de Nicea, Constantino le hizo una carta larguísima. Yo traje nada más que ciertos párrafos para demostrarles cómo en esta época, en el año 325, se siente este odio hacia los judíos. En esta carta, que es de Constantino, dice así: se declaró que era particularmente indigno que, siendo este el más santo, la Pascua de los festivales, hubiera de seguir las costumbres, el cálculo de los judíos, quienes se habían ensuciado sus manos con el más temible de los crímenes y cuyas mentes estaban cegadas. En ese tiempo, Joaquín, no se creía que Cristo había muerto no solo por causa de la acción de los judíos, sino por un plan y un propósito de Dios. Nunca se debatió ese asunto, de manera que este tipo de enfoque de culpabilidad sobre los judíos exclusivamente no se hubiese desarrollado. Sí, no, pero la culpabilidad de los judíos no es teológica. O sea, la culpa que le echan a los judíos en este tiempo no es una culpa teológica de que ellos son pecadores como yo soy un pecador y Cristo vino a morir por mí, sino una culpa, ya como te digo, es una culpa real
porque ellos mataron a Dios. O sea, a ellos los declararon un pueblo deicido. Ellos mataron a Dios. El hecho de haber matado a Dios no teológicamente porque eran culpables de pecadores, sino porque ellos fueron los autores materiales del crimen, del asesinato de Cristo. Dijeron que era un pueblo deicida y eso fue lo que los marcó. O sea, eso fue lo que los hizo que lo asesinaran. Y que ya ellos no tienen familiaridad con Dios, porque ellos mataron a Dios. Esa era la enfoque que ellos daban. Este enfoque del pecado, o sea, de la culpa teológica, o sea, que todos somos culpables porque todos somos pecadores, sí lo desarrollaban también ellos, pero en cuanto a lo judío el tema era ese. Porque está en la carta de Pablo, precisamente, todos somos pecadores, no hay justo en el mundo. Ellos sí desarrollaron eso y sí explicaban eso, pero la culpabilidad del judío se debía a eso, a haber matado a Dios. Dice Constantino, por lo tanto, no debemos tener nada en común con el judío. Nosotros deseamos, amados hermanos, separarnos de la detestable compañía del judío. ¿Cómo podrían estar en lo cierto ellos quienes, después de la muerte del Salvador, han dejado de ser guiados por la razón y ahora se dejan llevar por la violencia salvaje, de acuerdo a como el error los incita? ¿Cómo entonces podríamos seguir a estos judíos quienes con toda certeza están cegados por el error? Esto es en cuanto a la Pascua. Pero que demuestra esta carta que había ese odio, esa versión a los judíos. Agustín de Hipona, que fue el obispo en el norte de África, escribió así: porque si sostenemos con el corazón firme la gracia de Dios que nos ha sido dada, entonces somos Israel. El pueblo cristiano es en realidad Israel. Juan Crisóstomo. ¿Se recuerdan las 4 ciudades que se disputaban la hegemonía en la iglesia? Roma, Constantinopla, Antioquía y Alejandría. Bueno, el obispo de Constantinopla, Juan Crisóstomo, escribió esto en el siglo IV y V. La sinagoga es un burdel, un escondrijo para bestias inmundas. Ningún judío ha rezado nunca a Dios. Están poseídos por los demonios. El Papa Gelasio I, en el siglo V, dijo: en la Biblia, así como Judas fue llamado diablo, así también sus hijos, los judíos, son diablos también. Acuerdo del Concilio Trulano. Yo quise escogerle ¿cómo es? Retazos de cosas que se dijeron de los judíos en un largo periodo de tiempo, para después ver cuántos manuscritos se escribieron en ese tiempo. En el año 692 del siglo VII, el concilio aprobó lo siguiente, un concilio de ningún sacerdote o lego coma los ácimos de los judíos, tenga familiaridad con ellos, los visite en sus enfermedades, reciba sus medicinas, ni tampoco se vaya en su compañía. El que contraviniera a esta disposición, si es clérigo, sea depuesto, y si lego, separado. Esto fue el acuerdo de un concilio. Y por último, los acuerdos del concilio de Letrán, en el año 1215, o sea, en el siglo XIII, fueron estos. El canon 67 dice: obliga a los judíos a pagar diezmos y ofrendas a la iglesia. El 68 obliga a los judíos a vestirse de manera diferente que los cristianos. Les prohíbe aparecer en público durante la Semana Santa. El 69 prohíbe a los judíos ejercer cargos públicos. Y el 70 prohíbe a los judíos que se convirtieron al catolicismo volver a practicar los antiguos ritos judaicos. Ahora bien, con relación a los judíos, ¿cuál fue el interés doctrinal de la iglesia cristiana primero, después de la iglesia imperial y más tarde de la iglesia católica? Siguiendo el tema de Amén Abraham. ¿Cuál fue, en cuanto a los judíos, el interés doctrinal de la iglesia? ¿Cuál fue? ¿Quién lo dice? El interés era que Dios había reemplazado, ¿no? Aplastar a los judíos y ponerse... Ok, suplantar, desplazar, marginar, quitar a los judíos del medio. Ustedes ya no existen para Dios. Nosotros somos ahora el Israel que Dios hace. Todavía se enseña eso. Todavía se enseña. Bueno, ya eso está cambiando un poco porque los católicos están cambiando su visión de los judíos, pero todavía se enseña mucho eso. Ahora bien, ¿qué dicen los manuscritos griegos en cuanto a eso? ¿Responden los manuscritos griegos que tenemos actualmente
a esa doctrina principalísima de la iglesia cristiana y la iglesia católica? Nada de ello. Todo lo ¿Eh? contrario. No hay nada. Todo lo contrario. Miren, volvemos a sacar el gráfico de los manuscritos que existen actualmente desde el siglo II hasta el siglo XVI, cuando después se inventó la imprenta. El periodo que hemos escogido es este. Ajá. Del siglo II al siglo XIII, comenzamos con la opinión de Justino Mártir y terminamos con los acuerdos del Concilio de Letrán. ¿Cuántos manuscritos existen ahora de ese periodo? Nadie puede sacar esa cuenta. 3.575 manuscritos existen hoy de esa época, de la cual hemos citado diferentes autores. Solamente del siglo XI al siglo XIII existe la inmensa mayoría de sus manuscritos. Se copiaron en esa fecha, cuando estaban diciendo estas cosas en los acuerdos del Concilio de Letrán, cuando estaban opinando así de los judíos. Ahora bien, ni uno solo de estos manuscritos griegos dice algo sobre la teoría del reemplazo. Todo lo contrario. En estos manuscritos se encuentra la epístola a los romanos, donde Pablo escribe de manera muy clara sobre la permanente elección de Israel como pueblo de Dios. ¿Están ahí? Estos manuscritos. Por ejemplo, en Romanos 11, 1 y 2 dice: digo pues, ¿acaso desechó Dios al pueblo de él? De ninguna manera, porque también yo israelita soy de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No desechó Dios al pueblo de él, al que conoció de antemano. Vamos a imaginarnos que aquí ahora hay uno de estos líderes de la iglesia imperial que quiere cambiar esto. Esto tiene que responder a nuestros intereses, pero esto no responde a nuestros intereses doctrinales, porque nosotros creemos que Israel ya no tiene pacto con Dios. Tenemos necesidad de cambiar esto. ¿Qué tenemos que hacer para ahora? ¿Qué tenemos que hacer aquí con este texto de Pablo? ¿Cómo podemos responder la pregunta de Pablo? Bueno, tenemos que borrar todo esto. Esto no nos conviene. Nada de eso nos conviene que aparezca en el texto. Eso tenemos que cambiarlo. Digo pues, ¿acaso desechó Dios al pueblo de él? ¿Qué ponemos ahí? Sí, podemos, sí, Dios desechó pueblo Bueno, vamos a poner la opinión de Hipólito. por su pecado. Vamos a poner la opinión de Hipólito y diríamos así: sí, los judíos han sido oscurecidos con una oscuridad total y definitiva. No, esta de Hipólito está muy mal. Está cortita y Hipólito no es tan famoso como Orígenes. Orígenes no es famoso. Vamos a poner mejor la de Orígenes. ¿No? Sí, los judíos nunca serán devueltos a su antigua condición. La sangre de Jesús caerá no solo sobre los judíos de aquel tiempo, sino sobre todas sus generaciones hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué no aparece eso? Si ellos quisieron cambiar los textos, si ya Orígenes lo había dicho, si lo había dicho Hipólito, si lo había dicho Crisóstomo, si lo había dicho tanta gente, ¿por qué no pusieron las ideas de esa gente? Y esos textos siguen apareciendo con el de ninguna manera de Pablo. ¿Por qué no pudieron hacer tal cosa con ese texto? ¿Porque ellos querían ser fieles a la palabra de Dios? No. ¿Porque ellos fueron honestos? Que Dios preservó. Porque Dios preservó. Exactamente, porque Dios intervino en la conservación y la transmisión de sus palabras y no permitió que el error formara parte de ella. Amén. Ve que lo que dijimos al principio íbamos a demostrar. Ustedes podían quedar convencidos de que Dios tuvo que haber intervenido, porque si Dios no interviene, eso aparece en los textos. Eso prueba Ellos tenían los textos en sus manos. que todo esto prueba que en las evidencias documentales que estudiamos fueron muchas personas las que tradujeron esto, que no hubo un control, la iglesia no tenía un control sobre Absoluto, cada sobre esto. comisa ni sobre nada. Nada de eso. Y eso facilitó precisamente esa preservación. Preservación que Dios intervino y las personas que hicieron eso no eran personas que querían controlar nada, fueron personas que tuvieron interés y Dios nos dio para que escribieran la verdad de lo que había escrito originalmente cada autor. ¿Se dan cuenta de por qué podemos demostrarlo? Romanos 11:11. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? Definitivamente, ¿no? ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera. Pero por la de ellos transgresión, la salvación vino a los gentiles para provocarles a celos. No es para desecharlo,
no es para desplazarlos, es para provocarlos a hacerlos porque siguen siendo su pueblo. Y los probó a hacerlo con los gentiles, con un pueblo que no es pueblo. Porque no quiero que vosotros ignoréis, hermanos, el misterio este, para que no seáis en vosotros mismos sensatos, que endurecimiento en parte a Israel ha acontecido hasta que la plenitud de los gentiles entre, y así todo Israel será salvo. Miren qué cosa más grande esa. Están creyendo cosas que... Yo no sé qué el Biblia lee en ellos. No, ellos lo que decían. Ustedes saben en la historia de la Reforma que ellos prohibían a la gente leer la Biblia, aún a los sacerdotes, porque la Biblia los condenaba. Conforme está escrito, vendrá de Sión el libertador, apartará la impiedad de Jacob, y este para ellos es de mi pacto será cuando yo quite los pecados de ellos. Pues en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, mas en cuanto a la elección, son amados a causa de los patriarcas, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Irrevocable es el llamamiento de Israel. Irrevocable. Dios no revocó eso. Se lo prometió a Abraham. Vamos al culto a los santos. Es el otro tema del que vamos a considerar hoy. Oye, La teoría del reemplazo, el culto a los santos. ¿Saben qué cosa es la canonización? ¿Eh? ¿qué hace San? Ajá, pero no se creen que eso es una cosa así sencilla. Eso es un tema profundamente doctrinal, básico de la Iglesia Católica, que tiene su origen en la Iglesia Cristiana de los primeros siglos. No es una cosa sencilla, digamos. En Facebook vi que estaban adorando y se cayó un ídolo y se partió la cabeza y partió la cabeza más grande. Sí. Pero eso es serio. Es serio. ¿Saben por qué es muy serio? Porque eso lo cree un número tan grande de personas en el mundo como 1.100 millones. Más de lo que creen. Hay 1.100 millones de católicos en el mundo que creen esta cosa. Ujú. Y cuando canonizan a Juan Pablo II, le van a hacer oraciones a Juan Pablo II y a arrodillarse delante de su mano. La canonización es un tema fundamental de la Iglesia Católica. Dice así en Wikipedia. La canonización es el acto mediante el cual la Iglesia Católica declara como santo a una persona fallecida. Este proceso comprende la inclusión de dicha persona en el canon, o sea, la lista de santos reconocidos, así como el permiso para rendir culto público y universal a esa persona, a la cual se le asigna una fiesta litúrgica, se le dedican iglesias, capillas o altares, y se reconoce su poder de intercesión ante Dios. Vamos a explicar esa cosa, pongan bien atención a lo que dice la enciclopedia para que nos puedan entender. En los primeros tiempos del cristianismo, los individuos eran reconocidos como santos sin requerimientos o procesos formales. Era aclamado a viva voz. El proceso comenzó a regularizarse y tomar forma en la Edad Media. Quise resaltar aquí en rojo que esto comienza en los primeros tiempos del cristianismo. En los primeros tiempos del cristianismo no existía un proceso formal legal como hoy existe, sino que los santos se declaraban a viva voz por el pueblo. Es santo, sí es santo, y ya esa persona se declaraba santo. ¿Ves? Yo soy santo. En la Edad Media comenzó eso a crearse un proceso para hacerlos santos. El reconocimiento de la santidad se efectúa después de un proceso de investigación exhaustiva de la vida de la persona implicada. Existen dos vías para llegar a la declaración de canonización. La vía de las virtudes heroicas. La vía del martirio. La canonización se lleva a cabo mediante una solemne declaración papal de que una persona está, con toda certeza, contemplando la visión de Dios. Vamos a ver los pasos para el proceso de canonización brevemente, eso es bien largo. Esa foto que puse aquí fue la declaración de santo de Juan Pablo II, la canonización del Papa Juan Pablo II. Bueno, el primer paso, son 4 pasos, es el de siervo de Dios. La persona tiene que ser declarada, después se murió, ¿no? Siervo de Dios. Miren cómo se realiza esto.
El obispo de la diócesis y el postulador de la causa solicitan iniciar el proceso de canonización y presentan al Vaticano un informe sobre la vida y las virtudes de la persona de que se trate. El Vaticano examina el informe y dicta un decreto diciendo que nada impide iniciar la causa. Este decreto es la respuesta oficial del Vaticano a las autoridades diocesanas que han pedido iniciar el proceso canónico. Obtenida esta autorización del Vaticano, el obispo de la diócesis dicta el decreto de introducción de la causa del ahora siervo de Dios. Una persona vive aquí en Jacksonville, se murió y los católicos creen aquí que tuvo virtudes cristianas en grado heroico, que las vivió de manera muy excelente o fue mártir. Lo mataron por causa del evangelio de la Iglesia Católica. Y creen que merece ocupar el puesto de santo. Envían al Vaticano, el obispo de la diócesis, junto con el que quiere hacer eso, envían esta solicitud al Vaticano y el Vaticano dice, está bien, creemos que por el informe que ustedes dan, esta persona puede ser canonizada. Y comienza un proceso donde se establece un tribunal. ¿Nunca han escuchado la frase el abogado del diablo? Eso nace de este proceso. Una persona que está diciendo cosas malas, siempre cosas malas, es el abogado del diablo. Porque nombran el abogado del diablo, que se llama así, en el tribunal ese. Y esa persona va a estar constantemente investigando para encontrar fallos en el que quiere ser canonizado para que no sea canonizado. Eso lo ponen ellos mismos. Esa persona va a estar diciendo, esto es mentira, esto es de verdad, él no vive así, esto es de verdad. Y ese abogado va a estar constantemente obstaculizando el tribunal para que no sea declarada santa esa persona. Por eso comienza todo un proceso de un tribunal con varias personas investigando. Una investigación exhaustiva. El segundo paso es el de venerable. Miren esto. Con el título de venerable, se reconoce que un fallecido vivió y practicó las virtudes cristianas en grado heroico, es decir, de forma excepcional y ejemplar. Esta declaración la hace el cardenal correspondiente a la zona geográfica donde vivió esa persona, en la catedral más importante de esa zona. ¿Entendieron? El tercer paso es el de beato, la beatificación. Es reconocido mediante el proceso de beatificación. Además de las virtudes heroicas, se requiere un milagro obtenido a través de la intercesión del siervo de Dios, verificado después de su muerte. El milagro no es requerido si la persona ha sido reconocida como mártir. Los beatos son venerados públicamente por la iglesia local. La beatificación la hace el Papa o un cardenal en su nombre, generalmente en la Basílica de San Pedro o en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Bueno, después que ya la persona fue declarada siervo de Dios, pues se sigue la investigación, ese tribunal sigue la investigación y tiene que comprobar que después de haber sido declarado siervo de Dios, él hizo un milagro. O sea que desde el cielo, él hizo un milagro evidente que fue él, porque la persona que fue sanada, el milagro que se hizo cuando esa persona estaba invocándolo a él. ¿Ven? Entonces cuando ese milagro puede ser verificado, puede ser comprobado, se declara beato. Y ya comienza a rendírsele culto en la iglesia local de donde él fue propuesto. Porque aquí en Jacksonville, pues entonces ya la iglesia local, a nivel universal no todavía, pero a nivel local sí puede ser él, no adorado, porque ellos dicen que no es adorar, pero sí rendirle culto a su imagen. Venerado. Venerado, es la Parece palabra. que- Venerado, ajá, es la palabra correcta es venerado. Y el último paso es el de santo, la canonización. Miren, Con la canonización, al beato le corresponde el título de santo. Para llegar a esto, hace falta otro milagro, ocurrido después de su beatificación. Al igual que ocurre en el proceso de beatificación, el martirio no requiere habitualmente un milagro. Esta canonización la hace el Papa en la Basílica de San Pedro o en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Mediante la canonización, se concede el culto público en la Iglesia Católica. Se le asigna un día de fiesta en el año y se le pueden dedicar iglesias y santuarios. Quedarán unos días vacíos. nosotros nos reímos de esto, pero esto no es ¿Y esos milagros esto cuentan? es Yo digo, quedarán vacías, quedarán días del año vacíos. porque No, un día de fiesta, un día no hay hay, no, hay varios santos en un día, Pero yo te digo, hay 2 o 3 santos un día ya. y más, porque van asignando días que ya tienen otros. Todo eso lo vamos a ver después. Pero fíjense esto, después que es beatificado,
él tiene que hacer otro milagro desde el cielo. Después que recibe la beatificación, tiene que el tribunal comprobar que hubo otro milagro hecho por esta persona desde el cielo, el alma de esta persona. ¿Eh? Aparece No alguien siempre ya. inventan, pasan cosas. Cerca de debajo todavía Sí pasan cosas en esto, que yo esto lo estudié bastante, de todos modos, estoy aquí mismo con la película, pero yo estudié bastante esto en otros estudios que hice, y sí pasan cosas. Sí pasan Porque es el mismo Aparece a enemigo, la gente. es el mismo diablo. No, y que pasen cosas, porque es que el diablo hace cosas. Que el diablo es el que hace esas cosas. ¿Y qué hizo el Juan Pablo a eso? No estoy muy claro de Juan Pablo cuáles fueron los milagros, pero hay algo interesante en esto aquí, y es que cuando una persona muere como mártir no necesitan los requisitos de los milagros. O sea, ahora vamos a suponer, ustedes saben que ISIS está matando cristianos allá en el Medio Oriente, y muchos de esos cristianos que están matando son católicos. Ahora si proponen el día de mañana a uno de estos que murió, que la gente dice que le tocó la cabeza, como santo, a esa persona, si la califican para eso, no requiere milagro, porque murió como mártir. O sea, que en este tiempo más que nunca están haciendo los santos esto. Para que la gente siga creyendo y la fe no se le vaya. Por tener la gente animada. Cada pueblo va a estar levantando. Ahora yo te estoy queriendo hacer ver a ustedes cómo, con todo esto es nada más para hacerles ver a ustedes cómo esto es bien serio. Esto a nosotros nos causa risa y nos burlamos de esto, pero esto en la Iglesia Católica es algo bien serio. Les digo esto para que puedan comprender que es un tema fundamental en la doctrina de la Iglesia Católica. Y es serio porque 1.100 millones de personas creen estas cosas. O sea, hay una gran... ¿Cuántos somos nosotros? 5.000. Compara 5.000 con 1.100 millones. O sea, la mentira la cree muchísima más gente, y esto es serio. Eso es triste. Ahora vamos a... La creen y la defienden. Y la defienden. No, y cuando le dicen que nosotros somos más. Mártir es uno que ha muerto por no negar a Cristo. Es un mártir. Ahora, yo escogí este tema de las reliquias para comprobarles a ustedes cómo este asunto de los santos y las reliquias y todas estas cosas es bien antiguo. Esto no es de la Iglesia Católica de ahora. Esto comenzó con la Iglesia cristiana. La Iglesia cristiana se corrompió desde los primeros siglos. Vean esto. Eduardo hace unos días me comentaba, y quiero se me ocurre ahora, ¿no? Intercalar el comentario que Eduardo me hizo el otro día, de que a él siempre, o no sé si siempre, pero hubo un tiempo en que Eduardo empezó a preocuparle por qué motivo fue que los cristianos tuvieron que padecer tanto las persecuciones. Casi más o menos la idea, ¿no? Más específicamente los cristianos de Roma. ¿Por qué los cristianos de Roma? En las persecuciones de Nerón y los otros emperadores, ¿por qué esa iglesia cristiana del principio tuvo que padecer tanto? Y en la historia de la iglesia de esa época se le reconoce como algo heroico, o sea, que esa es una época heroica, una época hermosa, grande de los cristianos. Y Eduardo me dijo algo que realmente uno comprueba a través de la historia. Y más esas persecuciones parecían castigos de Dios por su desviación, por su corrupción, por haber abandonado a Dios, que realmente algo glorioso y digno. Los cristianos de esa época estaban corrompidos, hasta la médula corrompidos. Y más parecen esos castigos de Dios en estas persecuciones que realmente razones para pensar que fueron heroicos. Estamos siendo duramente castigados porque fueron muy corrompidos. Vamos a demostrarlo aquí. Esa es la idea que tú tenías, ¿no? Por la reliquia. Miren esto. En la Iglesia Católica se llaman reliquias a los restos de los santos después de su muerte. En un sentido más amplio, una reliquia constituye el cuerpo entero, o cada una de las partes en que se haya dividido, aunque sean muy pequeñas. Las reliquias también designan a los ropajes y objetos que pudieran haber pertenecido al santo en cuestión, o haber estado en contacto con él, considerados dignos de veneración. El cuerpo de la persona, o piezas de vestir, objetos con los que él se relacionó, se convirtieron en reliquias. Esto este culto quizás tuvo la influencia de que se hicieron muchos milagros a través de objetos de los santos en la Biblia, principalmente los pañuelos de Pablo
No, más bien yo creo que tuvo su origen en el martirio. Vamos a ver el origen de esta glorificación de los hombres fue el martirio de las persecuciones. Porque a los mártires fue lo que se les empezó a hacer. Miren, El culto a las reliquias se remonta a los principios del cristianismo. Como consecuencia de las persecuciones, comenzaron a conservarse y a tenerse en gran estima los objetos relacionados con los que habían muerto por la fe. Ejemplo de ello, Ambrosio, en el año 304, o sea, principio del siglo IV, recogió estos objetos, después de la muerte de Vitalia Agrícola, en su patíbulo en Bolonia, y los llevó a la iglesia de Santa Juliana de Florencia. bueno, esto es un ejemplo. Vital era un esclavo, un siervo, y Agrícola era el terrateniente, el dueño. Se convirtió Vital y Vital convirtió a Agrícola y después no negaron a Cristo y a un joven total. Al terrateniente y al esclavo. Lo mataron. Bueno, los objetos de ellos dos fueron llevados y se convirtieron en reliquias en la iglesia esta de Italia. Pero fíjense cómo quiero resaltar aquí. El culto a las reliquias se remonta a los principios del cristianismo, desde el tiempo de las persecuciones. Se le comenzó a rendir culto a las reliquias de los mártires. Los cuerpos de los mártires llegaron a ser muy preciados y dignos de veneración para aquellos primeros cristianos, hasta el punto de exponer muchas veces su propia vida, precipitándose en la arena de los anfiteatros para recogerlos. Recogían asimismo la sangre derramada, empapándola en esponjas, paños o cualquier otra materia absorbente. Esta reliquia era llamada sangre de los mártires. No, al venir por la cara así, vas a poderla dentro de un ratito como hay otras cosas que hacían ellos con esos cuerpos. No ya son los objetos, los cuerpos de estos mártires. No se concebía un altar si no era enterramiento de un santo. En el año 269, Félix I, el obispo de Roma, promulgó una ley para asegurar esta costumbre. Las primeras basílicas construidas después de las persecuciones fueron erigidas encima de las criptas donde yacían los cuerpos de los mártires. Año, quiere decir siglo tercero. Siglo tercero, tan antiguo como el siglo tercero ya se hacía esto. No es cuestión de los católicos ahora, no es la canonización que esta que se hace a Juan Pablo II. Esto lo está haciendo la iglesia cristiana desde los primeros tiempos. Es básico esto. Se llegaron a depositar los cuerpos reliquia en las puertas de las iglesias. ¿Eh? ¿Qué le pasó? Que lo fieron ya. Candela. Pero ya, de posición así. No, y Se llegaron a depositar los cuerpos reliquia en las puertas de las iglesias, que los fieles besaban antes de entrar. Otro lugar donde se conservaban era en oratorios. En la segunda mitad del siglo IV, entre los años 350 y 400, empezó la práctica de fragmentar los cuerpos de los santos para repartirlos. Varios teólogos apoyaron la teoría de que, por pequeño que fuera el fragmento, mantenía su virtud y sus facultades milagrosas. Así las reliquias se convirtieron en instrumento de prestigio y fuente de ingresos. Todo esto favorecería el terreno artístico, pues algunos autores creen que el inicio de las imágenes está precisamente en ser recipientes para las reliquias. ¿Quieren conocer mucho de esto? Busquen en YouTube y pongan los incorruptos. Todavía existen estos cuerpos hoy en día que no se han corrompido. Por eso decía, sí pasan cosas. Ahí sí han pasado cosas. Todavía existen de la Edad Media los incorruptos, todavía existen de la Edad Media cuerpos de santos de estos que los tienen que no se han corrompido, que los tienen en urnas de cristal en distintos lugares, de iglesias de ellos en el mundo. Bueno, precisamente. Ellos dicen que no las adoran, ellos dicen que las veneran, que Las es lo veneran. mismo adorar que venerar. Sí, no. Es lo mismo. Pero Es lo ellos dicen mismo, que no es a lo la hora mismo. de la práctica, es lo que yo he dicho. Se ¿no? botan atrás de imágenes. Allá había unos traen católicos que el yo conocí en Berucal y yo les decía, pues mira, a la hora de la práctica, ¿qué diferencia hay cuando tú te arrodillas delante del crucifijo, que es Cristo, que es Dios, y te arrodillas delante de la Virgen María? ¿Qué diferencia hay en hacer una cosa o la otra? Estás haciendo lo mismo. Cristo, vamos a suponer que Cristo es Dios, pero la Virgen María no. Cuando tú te arrodillas delante de ellos dos, estás haciendo la misma cosa. Estás dando lo mismo. Ajá. Bueno, Sí, que
Ellos precisamente, Maite, eso que tú estás citando, es lo que yo quiero que se despierte en la mente de todos ustedes. No lo dice la Escritura. ¿Qué hicieron ellos con esos textos? Es para demostrar eso. Porque no tienen ningún respaldo en las Escrituras. ¿Qué hicieron con los textos? No lo conocieron. Porque podían haberlo conocido con todas estas cosas. Eso es una doctrina aparte de... Comenzaron a fragmentar los cuerpos de los muertos y repartirlos. Porque por pequeño que fuera, el trocito que cada cual recibía tenía la facultad milagrosa. El santoral, ¿saben qué es el santoral? Ustedes saben, yo tuve una maestra en sexto grado que me hizo el cuento de que ella tuvo un alumno que se llamaba. No, no. La maestra nuestra del sexto grado, cuando era muchacho, dijo que ella tuvo un alumno que se llamó Santoral al Dorso. Así se llamaba el muchacho. Y lo que pasó fue que los almanaques del tiempo en que nació el muchacho tenían el último día del mes 30 años, tenían un letrerito que decía Santoral en la parte de atrás de la hoja. Y la mamá vio que él nació el último día del mes y abajo decía Santoral, este es el santo, y como en ese tiempo se acostumbraba a ponerle el nombre de santo a mí me pusieron Alfredo. salían en el almanaque. Alfredo. San Alfredo. Y entonces le puso Santoral a 12 muchachos. El santoral es la lista de santos en el año. ¿Ustedes saben por poco me ponen a mí? Por poco me ponen. Lo que cumplían 3 santos diferentes y escogieron el mejor. Pero había uno que se llamaba Crispín Cristiano. A mí por poco me ponen Joaquín Crispín Cristiano. Me pusieron Joaquín Alfredo porque también estaba San Alfredo. Daniel, mi hermano, se llama Daniel Filogonio. Porque el santo era Filogenio, pero cuando lo escribieron, se equivocó la que lo escribió y puso Filogonio en vez de Filogenio. Ramón, mi hermano, se llama Ramón Sinesio. Porque Sinesio era el santo. O sea, el santoral es eso, ¿ves? Es el conjunto de las personas veneradas en la Iglesia Católica como santos o beatos en una fecha del calendario. Actualmente la Iglesia Católica continúa la costumbre cristiana de los 6 primeros siglos de conmemorar el aniversario de la muerte de los mártires. Debido a la canonización de personas a lo largo de los siglos, todos los días del año conmemoran al menos un santo. Otros conmemoran más de un santo. Hay santos por todos lados. En todos estos países, México, Brasil, de esos lados han hecho santos últimamente. Bueno, las imágenes de los santos es el último tema que vamos a ver hoy. Ellos hicieron hace poco una reconstrucción del rostro de unos santos que todavía tenían ellos allí, originales, de una mujer y 2 hombres. Eran padre y una monja, creo que era. Y la estaban vendiendo las imágenes chiquitas entre esas. Y ellos decían que estaban haciendo eso y la gente que devota de los santos, que dice, nosotros queremos las imágenes antiguas, porque esas imágenes originales no dicen, no, pero ya la tecnología avanzada y hemos hecho la reconstrucción del rostro. Entonces estaban reconstruyendo el rostro de las personas, de los santos antiguos, y lo estaban vendiendo. Todo es el negocio, detrás de todo esto está la fuente de ingresos, el dinero. Hay toda una interés. Vamos a ver, miren, los acuerdos del segundo concilio ecuménico de Nicea del año, quisiera que pusieran un poco de atención a esto porque es importantísimo. En el año 787, en el siglo VIII, el segundo concilio ecuménico de Nicea tuvo un acuerdo sobre las imágenes. Pero esto se debió, nunca he oído hablar de esto, la guerra iconoclástica. La guerra iconoclástica, nunca he oído hablar de eso. Entre el siglo VIII y IX hubo una guerra que duró más de un siglo, que se llamó así. Iconoclasta es una palabra griega que significa destructor de iconos o el que destruye iconos. Un icono es una imagen, una estatua. Bueno, esta guerra iconoclasta, para que ustedes vean que esto costó hasta ríos de sangre este problema de las imágenes en la iglesia. Porque los cristianos adoraban o le rendían culto a las imágenes desde los primeros siglos.
Pero en el siglo VIII, este señor que se llamó León III fue emperador del Imperio Bizantino, de los 94 años. Unos dicen que convencido por judíos y musulmanes, ya en este tiempo existieron musulmanes. Otros dicen que para ganar adeptos entre los judíos y entre los musulmanes, decidió acabar con las imágenes en la Iglesia Católica. Y lo primero que hizo fue mandar a retirar una imagen de Cristo que había en la entrada de su palacio. Después, eso fue en el año 726. Después, en el 730, emitió un decreto prohibiendo completamente el culto a las imágenes. Pero ¿qué pasó? El Papa se opuso. Y los cristianos se opusieron. Y se opuso la gran mayoría de los clérigos, de los monjes, se opusieron, no estuvieron de acuerdo con eso, y comenzó entonces una batalla ya de él contra el Papa y contra todos los católicos que querían permanecer con las imágenes. Una batalla que costó sangre, porque a los monjes que no querían acceder a obedecer su decreto, los mandaron matar. Y se crearon una gran cantidad de mártires por esa causa. Después vino, vamos a ver esto rápidamente nada más, Constantino V, que fue el hijo, gobernó 34 años, de León III, y siguió la misma línea del peor. Constantino V fue peor todavía, mató más gente e hizo más daño todavía que el papá. Después vino el hijo de Constantino, o sea, el nieto de León III, que se llamó León IV, gobernó poco tiempo, 5 años, y un poco que aflojó la mano. No autorizó las imágenes, pero sí desistió de las persecuciones de su padre. Pero llega el tiempo en que este hombre muere, duró más que 5 años su reinado, y sube al trono Irene, la esposa, una emperatriz. Pero Irene era partidaria de las imágenes. En oculto les rendía culto a escondidas de su esposo. Y cuando ella sube al trono, pues quiere establecer... Bueno, es probable, no estoy seguro, pero es probable. Ella sí quiso ponerse de acuerdo con la Iglesia Católica, con la Iglesia de Roma, para quitar todas las cosas malas que habían ocurrido, y se celebró entonces bajo su gobierno este concilio, el Concilio Ecuménico de Nicea del año 787, por una convocación de ella, de Irene. Por eso el acuerdo del concilio lo van a escuchar. Pero recuerden que es el resultado de todo un proceso. Las imágenes, a veces nosotros pensamos que en la Iglesia Católica las imágenes fueron descuidos y que se introdujeron. No. Eso fue algo muy, pero muy establecido como doctrina por un concilio ecuménico que ellos consideran infalible. Los concilios ecuménicos para ellos son infalibles. Son como la Biblia. Eso no es una cosa muy sencilla y muy simple, las imágenes. Por eso ellos no la pueden quitar, porque eso está establecido como doctrina en la Iglesia. Miren este acuerdo. Escuchen el acuerdo del concilio. ¿No funciona? El santo y gran concilio ecuménico, por gracia de Dios y por decreto de nuestros piadosos y cristianos emperadores, Constantino e Irene, su madre, reunido por segunda vez en Nicea, famosa sede metropolitana de Bitinia, en la iglesia de Santa Sofía, siguiendo la tradición de la Iglesia Católica, define lo que sigue. Aquel que nos ha regalado la luz de su conocimiento y nos ha liberado de las tinieblas y de la locura de los ídolos, Cristo nuestro Dios, habiendo hecho su esposa a la Santa Iglesia Católica sin mancha ni arruga, prometió conservarla de este modo.
confirmó esta promesa diciendo a sus discípulos: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero esta promesa no la hizo solamente a ellos, sino también a nosotros, que a través de ellos hemos creído en su nombre. Pero hay algunos hombres que, descuidando este don, embrujados por los engaños del enemigo, se han desviado de la recta razón, y en su rebelión respecto a la tradición de la Iglesia Católica han fracasado en su comprensión de la verdad. Como dice el proverbio, han ido errando por las sendas de su propio campo y han llenado sus manos de esterilidad, porque han intentado desacreditar las sagradas imágenes convenientes al culto de Dios. Ellos pretenden ser sacerdotes, pero no lo son, como dice el Señor por boca del profeta. Muchos pastores han devastado mi viña, han pisoteado mi campo. Siguiendo a hombres que escuchan solo a sus propias pasiones, han acusado a la Santa Iglesia, esposa de Cristo nuestro Dios, y no han distinguido entre lo sagrado y lo profano, poniendo en el mismo plano las imágenes de Dios y de sus santos y las estatuas de los ídolos diabólicos. Por esto, el Señor Dios, no pudiendo soportar más que sus fieles fueran contagiados por semejante peste, nos ha convocado de todas partes a nosotros, los obispos, mediante el ferviente celo y la invitación de Constantino e Irene, nuestros fidelísimos emperadores, con la finalidad de reforzar con voto común la divina tradición de la Iglesia Católica. Después de investigaciones y discusiones profundas con el único objetivo de seguir la verdad, nosotros no quitamos ni agregamos nada, sino que conservamos intacto el patrimonio doctrinal de la Iglesia Católica en el surco de los 6 santos concilios ecuménicos, y especialmente de aquel reunido en la espléndida sede metropolitana de Nicea, y del otro, celebrado más tarde en la ciudad imperial que Dios protege. De tal modo, procediendo sobre la vía regia, siguiendo la doctrina divinamente inspirada de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica, reconocemos de hecho que el Espíritu Santo habita en ella. Nosotros definimos con todo rigor y cuidado que, a semejanza de la representación de la cruz preciosa y vivificante, del mismo modo, las venerables y santas imágenes, tanto pintadas como realizadas en mosaico o en cualquier otro material apto, deben ser expuestas en las santas iglesias de Dios, sobre los vasos y vestiduras sagrados, sobre las paredes y tablas, en las casas y en los caminos. Ya se trate de la imagen del Señor Dios y Salvador nuestro Jesucristo, o de la Inmaculada Señora nuestra, la Santa Madre de Dios, de los santos ángeles, de todos los santos y justos. De hecho, cuanto más frecuentemente son contempladas estas imágenes, tanto más son llevados aquellos que las contemplan al recuerdo y al deseo de los modelos originales y a tributarles, besándolas, respeto y veneración. No se trata ciertamente de una verdadera adoración reservada por nuestra fe solamente a la naturaleza divina, sino de un culto similar a aquel que se tributa a la imagen de la cruz preciosa y vivificante, a los santos evangelios y a los demás objetos sagrados, honrándolos con el ofrecimiento de incienso o de luces
según la piadosa costumbre de los antiguos. En realidad, el honor tributado a la imagen pertenece a quien en ella está representado, y quien venera a la imagen venera la realidad de quien en ella está reproducido. De este modo se refuerza la enseñanza de nuestros santos padres, o sea, la tradición de la Iglesia Universal, que ha recibido el Evangelio de un confín al otro de la tierra. Quien os hace pensar o enseñar de otro modo, o siguiendo a los impíos herejes, violase las tradiciones de la Iglesia, o inventase novedades, o rechazase algo de lo que ha sido confiado a la Iglesia, como el Evangelio, la representación de la cruz, las imágenes pintadas o las santas reliquias de los mártires, quien pensase subvertir con astutos embrollos cualquiera de las legítimas tradiciones de la Iglesia Universal, o quien usase para usos profanos los vasos sagrados o los venerables monasterios, nosotros decretamos que, si es obispo o clérigo, sea depuesto; si es monje o laico, sea excluido de la comunión. Por eso es que los católicos que hay hoy en día no pueden decir lo de, tú sabes, a pesar de que saben que estudian teología en la escuela, no pueden decir lo de las imágenes porque ellos no ven. Claro. Los más sacros instrumentos de Satanás son las iglesias y eso. No pueden hacer, ¿sí? Para la idolatría, ahí está todo. No. Le facilitan el trabajo satánico. Y ya le dije, esto es un asunto que se acordó en el concilio por la guerra que había con los iconoclastas. Pero esto venía practicando cuando León III quiso acabar con esto, es porque esto ya había cundido la iglesia de los primeros tiempos. El culto a las imágenes. Y lo que dice Berlín es cierto, ahora ellos no pueden decir, aunque hay curas. ¿Qué hacen un voto? Sí, porque es que eso es una ley de la iglesia, esto es un asunto dogmático. No es algo superficial y un descuido, algo que se puede decir. Es que es ley, es dogma, como para nosotros el sábado. Una doctrina, como para nosotros el sábado. Para ellos es una doctrina. Y ahí mismo en la iglesia, los conventos, tú sabes, pareja, se ve mucho la homosexualidad dentro de la misma iglesia. Con abuso de niños y tanto entre ellos mismos. Sí. Bueno, pero ya son otras cosas. Sí, no, pero es que ya se van como corriendo detrás de su propia concupiscencia. Sí, claro, seguro. Pero en lo que es la religión, con ser cuidadoso con las imágenes, con esto y con aquello, ya la vida moral no tiene tanta importancia. Entonces, yo les he querido hacer ver con esto es que estos son temas doctrinales básicos de la Iglesia Católica. ¿En qué libro del Nuevo Testamento siquiera se menciona algo sobre las reliquias, el santoral o el culto a las imágenes? Culto a los muertos, sí. El bautismo de los muertos, ¿no? Pero eso no es un culto a los muertos. Sí, se bautizaban por los muertos. Pero no es un culto a los muertos. ¿Qué es eso? El que se bautiza por los muertos. Solo creen los mormones, creen. Pero eso son interpretaciones, porque lo que dice Pablo es nada más que eso. En ningún otro lugar del Nuevo Testamento tú encuentras qué significa eso. Eso tienes, si vas a cogerte la escritura, tienes que dejarlo como está ahí, pero ya interpretar que eso es un culto a los muertos, que eso es esto, que es aquello, que es lo otro, es inventar. No, dice que se bautizan por los muertos. ¿Qué hará? Y Pablo está tratando el tema, Pablo está diciendo de la resurrección. Si la resurrección no existe, ¿qué harían los que se bauticen por los muertos? Tal parece que en la iglesia primitiva había una costumbre a la hora de bautizarse que una persona se bautizaba poniéndose el nombre del muerto o a esto o lo otro, pero lo que es no se sabe. El nombre muerto que había muerto en Cristo. No se sabe lo que es. Ya decir qué significa eso es inventar uno y ponerle por encima de la escritura. Lo mejor que debemos hacer es hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Eso no tiene explicación. ¿Qué era eso? La Biblia no explica. ¿Ves? Ahora, me parece que el culto a los muertos no es. No, eso no es el culto a los muertos. Es otra cosa, el culto a los muertos. Ahora bien, ¿en qué libro del Nuevo Testamento
se menciona algo sobre las reliquias, el santoral o el culto a las imágenes. ¿Ok? El texto griego del Nuevo Testamento guarda absoluto silencio sobre esto, y su silencio es muy elocuente. Es elocuente a lo que estamos nosotros tratando de demostrar, porque no lo dice, podría haberlo dicho si Dios nos copiaba. ¿Quiénes fueron los que copiaron estos textos? Esa misma gente, esos mismos del concilio de Nicea, esos mismos monjes, esos mismos clérigos, esos mismos sacerdotes, esos mismos obispos y cardenales, en sus conventos, en sus monasterios, fueron los que escribieron esos textos, los copiaron, porque no aparecen esas cosas ahí. ¿Qué dicen los manuscritos griegos? Son unánimes en condenar la idolatría o cualquier culto a un hombre o a una imagen. Son unánimes en condenar la idolatría. ¿Qué fue lo que Pedro, ahora Pedro le besan la estatua de Pedro ahí en el Vaticano, le besan el dedo, tiene gastado el dedo de la gente que pasa por ahí y besa la estatua? ¿Qué le dijo Pedro a Cornelio? Levántate, yo soy un hombre. Pero yo leí esa parte. No, ¿por qué no la quitaron? ¿Por qué no quitaron esa parte? ¿Eh? ¿Por qué no quitaron esa parte? ¿Cómo fue posible que los textos griegos del Nuevo Testamento, tanto los antiguos como los de la Edad Media, escaparan a toda esta marea de errores, siendo que fueron copiados, los medievales especialmente, en las mismas fechas, por las mismas personas que profesaban y promovían todas estas falsedades, y en los lugares, conventos, abadías, monasterios, etc., de los cuales ellos eran dueños, y los gobernaban a su arbitrio? Ok, a ver quién me responde esa pregunta. ¿Por qué los textos griegos escaparon a esta marea de corrupción y de mentiras, de imágenes? Esa es la respuesta. La respuesta es: no puede haber otra explicación que la intervención de Dios para preservar su palabra del error. Su palabra, los manuscritos, pieles de animales, tinta, en manos de esa gente, no fueron tocados, no fueron alterados, no fueron corrompidos con estas mentiras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ellos eran buenos? Dios. Por eso me decía que con estas evidencias vamos a demostrar que Dios de alguna manera intervino. Porque si Dios no interviene, el Nuevo Testamento que tuviéramos nosotros ahora estuviera colmado de todas estas falsedades. Viciado por todas partes. Entonces se hace vana, falsa, la teoría de Dan Ben Abraham, que esa gente se sentaban y dijeron: ahora vamos a poner aquí las cosas que convengan a nuestra doctrina. No lo hicieron. ¿Y dónde está el Ben Abraham? ¿Cómo lo ven? ¿Dónde la conferencia? Sí, que falta así. Mira que yo No voy a hacer nada con eso. No se atrevieron. Bueno, yo creo que con este asunto que hemos tratado, más lo que trataremos el domingo próximo, que es la comunión, miren esto, Vamos a dar la pregunta de sí, el próximo domingo tenemos clase, sí, vamos a dar preguntas de esto, pero la comunión, esto de la comunión, miren esto, oigan esta idea, la comunión con los muertos también está fundamental en que los católicos creen que la iglesia existe en 3 estados. Fíjense, oye esto es lindo. La iglesia para los católicos existe en 3 estados. La iglesia peregrina son los que viven en la tierra. La iglesia que se purifica son los que están en el purgatorio que al fin no pudieron recibir la santificación aquí. Y la iglesia glorificada, que es la que está salvada en presencia de Dios. Pero esa iglesia está compuesta por personas que su comunión no se interrumpe. Siguen en comunión unos con los otros. Eso es una creencia fundamental, básica de la iglesia católica. La iglesia peregrina son los que estamos vivos ahora. Pero cuando nos morimos pasamos a la iglesia que se purifica o a la iglesia que está resucitada. Eso es básico. ¿Dónde está eso? Bueno, que el Señor les bendiga y les bendiga. El Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador.
palacio celestial, gozaremos más allá. Gloria a Dios, aleluya. Daniel despide. Que el amor de Dios, su gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo. Amén. Amén.